Bienvenidos a este espacio donde las luces, las sombras y las verdades no contadas de las celebridades encuentran su voz. Hoy nos adentramos en la vida de Gabriel Soto, un hombre cuya historia parece sacada de una novela, pero cuya realidad supera cualquier ficción. Conocido y admirado en toda América Latina, su camino ha estado plagado de éxitos deslumbrantes, pero también de episodios oscuros que han dejado huellas profundas. Desde sus primeros pasos en las telenovelas, Gabriel conquistó al público con su carisma y su innegable atractivo. Pero tras esa sonrisa perfecta, se escondía un mundo de luchas internas, decisiones difíciles y batallas que libró lejos de las cámaras. Su vida, lejos de ser un cuento de hadas, fue una montaña rusa de emociones. Momentos de gloria seguidos por caídas abruptas, entre amores apasionados y separaciones que hicieron eco en los titulares. Su matrimonio con Geraldine Ebazán, que en un inicio parecía la unión perfecta, se vio envuelto en tensiones, acusaciones veladas y el incesante juicio de la opinión pública. Lo que comenzó como un cuento romántico se transformó en una historia de reproches, miradas indiscretas y presiones que pocos habrían soportado. Pero eso, amigos, era apenas la superficie, porque detrás del telón se escondía una lucha mucho más profunda, la de un hombre intentando proteger lo poco que quedaba intacto de su intimidad, mientras los reflectores apuntaban sin piedad. ¿Qué ocurrió realmente después de aquella ruptura? ¿Cómo enfrentó las filtraciones, los rumores y el peso de cargar con una imagen pública mientras su mundo personal se desmoronaba? Y la pregunta que muchos se hacen, ¿fue su relación con Irina Baeva el bálsamo que necesitaba? ¿O solo un nuevo capítulo en una vida marcada por la inestabilidad? Hoy vamos a recorrer cada rincón de esta historia, revelando detalles poco conocidos y verdades que muchos prefirieron callar. Les aseguro que al llegar al final, entenderán que lo que parecía un simple chisme de la farándula, en realidad es el retrato de un hombre enfrentándose a sus propios fantasmas. No olviden suscribirse, porque este espacio existe gracias a su apoyo. Y solo así podemos seguir trayendo las historias que nadie se atreve a contar. Para quienes quieran impulsar aún más este proyecto, está disponible la opción de SuperSense, que nos permite ofrecer contenido exclusivo y seguir investigando las vidas que se esconden tras las cámaras. Pero si no pueden, su comentario, su opinión y su compañía son igual de valiosos. Cuéntenme abajo, ¿qué parte de la historia de Gabriel los sorprendió más? ¿Qué opinan de las decisiones que tomó? Quédense hasta el final, porque la revelación que les espera puede cambiar la forma en que ven a Gabriel Soto. Para siempre. Gabriel nació el 17 de abril de 1975 en la vibrante Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media que le inculcó desde pequeño valores como la disciplina, la perseverancia y el respeto. Desde niño mostró una energía inagotable, una curiosidad por descubrir el mundo y una pasión por sobresalir en todo lo que emprendía. Su infancia transcurrió entre risas, responsabilidades y una necesidad casi innata de destacar, ya fuera en el aula, en la cancha o entre sus amigos. Pero fue en la adolescencia cuando un nuevo amor apareció en su vida: el boxeo. Se entregó al ring con devoción, entrenando con una disciplina férrea que lo llevó a competir como boxeador aficionado. Aquellos años lo formaron no solo físicamente, sino también emocionalmente. Aprendió a caer, a levantarse, a controlar sus impulsos. Lecciones que serían su ancla en los tiempos más tormentosos de su vida pública. Sin embargo, dentro de Gabriel también habitaba un deseo silencioso: el de contar historias, el de brillar bajo los reflectores de otro escenario. Y fue precisamente el destino quien, con su ironía habitual, puso en su camino a quienes vieron en él no solo a un atleta, sino a un rostro capaz de conquistar portadas y pasarelas. Así comenzó su incursión en el mundo del modelaje, primero en campañas locales y luego en escenarios internacionales. Su participación en el certamen Mister Mundo de 1996
donde obtuvo el segundo lugar representando a México. No solo lo catapultó al estrellato, sino que lo convirtió en un ícono de belleza masculina en América Latina, Europa y Estados Unidos. Pero ni siquiera la fama, los flashes ni los aplausos lograron silenciar aquella voz interna que le pedía algo más. Porque, aunque parecía tenerlo todo, Gabriel sabía que su verdadera historia apenas estaba comenzando. La superficialidad de las pasarelas, los flashes interminables y las miradas de admiración comenzaron a perder brillo para Gabriel Soto. Lo que alguna vez fue su mundo, su refugio y su orgullo, ya no bastaba. Había en su interior una inquietud más profunda, una voz que le exigía algo más que posar o desfilar. Quería interpretar, contar historias, habitar personajes. Ese deseo no era nuevo, no era un capricho de celebridad. Era un fuego que ardía desde su juventud, esperando el momento de salir a la luz. Decidido a cambiar el rumbo de su vida, Gabriel dio un paso valiente. Se inscribió en el prestigioso Centro de Educación Artística de Televisa, el famoso CEA, donde tantos íconos de la dramaturgia mexicana habían forjado su camino. Allí se enfrentó no solo al rigor de la formación actoral, sino también al prejuicio de quienes lo reducían a un simple rostro bonito. Un modelo más queriendo jugar a ser actor, murmuraban algunos. Pero Gabriel no estaba dispuesto a ceder. Cada ensayo, cada clase, cada audición, fue una batalla personal para demostrar que su talento iba más allá de la apariencia. Con esfuerzo inquebrantable, fue ganando sus primeros papeles, pequeños, secundarios, pero cada uno una victoria. Sin embargo, el destino le tenía preparada una puerta inesperada. En los años 90, Gabriel se unió al grupo musical Cairo, reemplazando a Eduardo Verástegui. Las giras, los escenarios y las multitudes coreando su nombre le dieron una nueva dimensión de fama. La música fue una aventura vibrante, un capítulo de aplausos y adrenalina, pero no apagó su verdadero sueño. Poco a poco, la actuación volvió a llamar con fuerza. A lo largo de los años 2000, Gabriel fue conquistando espacio en producciones cada vez más importantes de Televisa. Participó en títulos como Mi querida Isabel, Alma rebelde y Carita de ángel, pero fue su papel en Amigas y rivales, transmitida en 2001, el que lo catapultó al estrellato. Su interpretación de Johnny, un joven impulsivo y magnético, no solo enamoró al público, sino que lo consagró como símbolo de deseo y figura prometedora de la televisión mexicana. A partir de ahí, su carrera despegó sin freno. Protagonizó telenovelas emblemáticas como Las vías del amor, Mujer de madera y Mundo de fieras. Cada aparición consolidaba su imagen de galán, pero también lo colocaba bajo una lupa implacable. Las críticas, los estereotipos y las etiquetas no tardaron en aparecer. Algunos decían que era solo otro galán de novela, pero Gabriel nunca permitió que esas palabras definieran su camino. Fuera de las cámaras, su vida sentimental también despertaba titulares. Relacionado con varias figuras del espectáculo, ninguna relación atrajo tanta atención, ni tanta controversia, como su unión con la actriz Geraldine Evazan. Se conocieron entre los pasillos iluminados de Televisa, y la química fue instantánea. En poco tiempo, su romance se convirtió en una de las historias de amor más seguidas de la farándula mexicana. Apasionados, cómplices, inseparables, parecían personificar el ideal del amor moderno. La boda no tardó en llegar y, en 2009, con el nacimiento de su primera hija, Elisa Marie, la imagen de familia perfecta parecía completa. Pero detrás de las fotos sonrientes y las declaraciones amorosas, empezaban a aparecer grietas. La presión mediática, las agendas cargadas, los susurros de rumores. Todo comenzó a pesar. Incluso tras el nacimiento de su segunda hija, Alexa Miranda, en 2014, las especulaciones sobre una posible traición no cesaban. Se decía, se insinuaba, se escribía que Gabriel mantenía una relación con una compañera de trabajo. Él negaba con firmeza.
Pero entonces, surgieron imágenes comprometedoras que alimentaron las sospechas y provocaron un quiebre irreversible. Geraldine, que había intentado proteger su hogar del ojo público, no pudo más. En entrevistas sinceras, habló de las heridas invisibles, de la desilusión, de la carga de mantener las apariencias mientras su confianza se desmoronaba. La separación fue inevitable. El divorcio, inevitablemente público, se convirtió en un espectáculo mediático donde las emociones, los reproches y las versiones encontradas ocuparon los titulares durante meses. Gabriel, por su parte, defendió su postura. Alegó que jamás quiso dañar a la madre de sus hijas, que siempre priorizó a su familia. Pero las heridas, una vez abiertas, ya no podían cerrarse tan fácilmente. La historia de amor que comenzó como un cuento de hadas terminó envuelta en una tormenta de juicios y miradas indiscretas, dejando cicatrices que el tiempo todavía intenta sanar. Y así, la vida de Gabriel Soto, entre los aplausos del público y las batallas en la intimidad, continúa siendo una historia de contrastes, de luces brillantes y sombras profundas, de sueños alcanzados y otros todavía por conquistar. Sin embargo, Gabriel no tardó en reconocer que no fue perfecto. Admitió errores, momentos de torpeza, decisiones precipitadas que alimentaron la confusión y el sufrimiento. La separación, más allá de lo doloroso a nivel emocional, se convirtió en un campo de batalla silencioso pero feroz, librado entre titulares, publicaciones en redes sociales y comentarios en programas de espectáculos. En uno de los giros más explosivos, Geraldine apuntó directamente a una actriz en particular, a quien señaló como pieza clave en la ruptura, desatando un auténtico huracán mediático. Declaraciones, desmentidos, insinuaciones. Cada palabra era una chispa en una mecha que parecía no terminar nunca. Lo que alguna vez fue una historia de amor digna de portada, terminó convertida en una telenovela real, con episodios públicos de indirectas cruzadas, acusaciones veladas y un desfile de opiniones de amigos, colegas y hasta familiares, todos atrapados en la misma red. A pesar de la tormenta, ambos compartían un mismo objetivo: proteger, en la medida de lo posible, a sus hijas de la exposición más cruel. Pero no siempre lograron mantenerlas al margen de la vorágine mediática. Las críticas no tardaron en llover sobre Gabriel. Su imagen pública, que hasta entonces había sido la de un galán admirado, empezó a resquebrajarse. Lo tachaban de desleal, de inmaduro, de haber tirado por la borda una familia construida con esfuerzo. Él, por su parte, defendía su versión. Sostenía que la relación con Geraldine ya estaba herida de muerte mucho antes de las polémicas, que los errores fueron compartidos, que el final era inevitable. Con el paso del tiempo, y a pesar de las heridas, Gabriel y Geraldine empezaron a trazar un camino hacia la convivencia post-divorcio, guiados principalmente por el bienestar de sus hijas. Establecieron límites, acuerdos, rutinas que permitieran a las niñas crecer cerca de ambos padres. Pero la calma era relativa. Hubo momentos en que las viejas tensiones resurgían, en que las indirectas públicas dejaban al descubierto que las cicatrices aún dolían. La relación entre Gabriel e Irina no solo fue una sorpresa, sino una auténtica bomba en el universo del espectáculo. Desde el momento en que su romance salió a la luz, las reacciones se dividieron. Para algunos, Irina era la responsable de la ruptura. Para otros, simplemente el nuevo amor de un hombre que buscaba rehacer su vida. Pero la sombra de la polémica no tardó en posarse sobre ellos. Irina, quien ya había ganado reconocimiento por su talento en telenovelas como Vino el amor, se encontró de la noche a la mañana en el ojo del huracán. Antes de Gabriel, era una actriz emergente, respetada, admirada, pero su relación la colocó en el centro de una de las controversias más intensas del espectáculo latinoamericano. Su nombre comenzó a ser inseparable de los ecos de la ruptura entre Gabriel y Geraldine. El momento elegido para oficializar la relación no ayudó.
cuando Gabriel e Irina decidieron asumir públicamente su amor. Los rumores de una posible infidelidad aún eran tema recurrente. Para muchos, ese anuncio solo confirmaba las sospechas. Las voces críticas afirmaban que su historia había comenzado antes de que el matrimonio terminara. Gabriel, sin embargo, fue tajante. Su relación con Irina, aseguraba, nació solo después de cerrar el capítulo con Geraldine. Lo repitió en entrevistas, en comunicados, en redes sociales. Pero las dudas persistían. La opinión pública, implacable, no perdonó. Las comparaciones entre Irina y Geraldine se multiplicaban. Mientras Gabriel intentaba reconstruir su vida sentimental, Irina lidiaba con ataques constantes, críticas feroces, comentarios crueles que invadían no solo sus redes sociales, sino incluso las de Geraldine, donde muchos seguidores se sentían en la obligación de defenderla, arremetiendo contra la nueva pareja de su exmarido. La presión fue tan abrumadora que Irina tuvo que romper su silencio en más de una ocasión. Aclaró que nunca fue la causante de la separación, que su relación con Gabriel nació cuando él ya estaba libre, que su amor no era un acto prohibido ni una traición. Pero las palabras no siempre bastan frente al peso de las percepciones. Así, entre flashes, titulares y juicios ajenos, Gabriel e Irina intentaron construir una historia propia en medio de las ruinas de otra. Pero en el mundo del espectáculo, donde todo se mira, todo se comenta, todo se cuestiona, el amor no siempre es suficiente para silenciar al coro implacable de voces externas. Además de las críticas, Irina tuvo que cargar con un peso aún más cruel: el papel de villana en una historia que muchos creían conocer, pero que en realidad era mucho más compleja de lo que las apariencias mostraban. Fue juzgada no solo por lo que hizo, sino por lo que se suponía que había hecho, por las suposiciones y las versiones incompletas que circularon entre el público. Una de las cargas más duras para la joven actriz fue la constante comparación con Geraldine, la exesposa de Gabriel, quien seguía siendo vista por muchos como la figura perfecta, la mujer intachable, la madre abnegada. Irina, en cambio, era presentada por algunos sectores como la intrusa, la culpable, la destructora de un hogar. La maquinaria mediática no tuvo piedad. La prensa, ávida de titulares, alimentó la narrativa de un triángulo amoroso, amplificando rumores y publicando artículos cargados de sensacionalismo, muchos de ellos sustentados en meras especulaciones. Las redes sociales, terreno fértil para el juicio rápido y feroz, hicieron lo suyo. Irina y Gabriel se convirtieron en blanco diario de críticas, ataques y ofensas, mientras una parte del público los observaba con la lupa del resentimiento y la desaprobación. Para Gabriel, el juicio público no fue menor. Su imagen, forjada durante años como galán de telenovelas y símbolo de romanticismo, empezó a tambalearse. Las acusaciones fueron directas y despiadadas: traidor, inmaduro, desleal. Cada comentario parecía una grieta más en su reputación. Sin embargo, él eligió no responder con agresividad. Prefirió el silencio o, cuando fue necesario, una defensa mesurada, intentando proteger su nueva relación sin menospreciar su pasado. Reiteró una y otra vez que su amor por Irina no fue la causa del fin de su matrimonio, sino el resultado de un ciclo que ya había cerrado. Pero el peso de demostrarlo era inmenso. Vivían bajo la presión constante de tener que justificar su amor, de intentar convencer a un público que, en muchos casos, ya había emitido su veredicto. Cada aparición pública, cada foto compartida en redes, era analizada, criticada, debatida, y sin embargo, pese a las adversidades, Gabriel e Irina decidieron caminar juntos. Su relación se fue consolidando en medio de la tormenta, desafiando a quienes auguraban su fracaso. Se mostraban unidos, cómplices, intentando construir una normalidad que a veces parecía inalcanzable bajo los reflectores. Irina, por su parte, continuó su carrera, enfocada en demostrar su talento más allá de las polémicas. Gabriel, mientras tanto, intentaba recuperar la estabilidad,
alejar su vida privada del escándalo y centrarse en su papel de padre y profesional. Pero la paz era relativa. El golpe más devastador llegó sin aviso: la filtración de un video íntimo. En cuestión de horas, su privacidad fue despojada de toda protección y convertida en espectáculo público. El video, compartido y replicado con una velocidad implacable, lo dejó expuesto de una forma brutal, vulnerando no solo su imagen, sino también su dignidad. Los medios no tardaron en hacer eco, especulando, analizando, debatiendo las posibles consecuencias. Y la opinión pública, voraz, osciló entre la burla, la crítica y la curiosidad morbosa. Gabriel no tuvo más opción que hablar. En un comunicado cargado de cansancio y sinceridad, denunció la violación a su intimidad. Afirmó que el video era fruto de una invasión a su vida privada, un acto siniestro que jamás debió salir a la luz. Se mostró herido, no solo por la exposición, sino por la humillación de ver su intimidad transformada en entretenimiento. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. El escándalo trascendió fronteras, arrastró su nombre a titulares internacionales y sembró dudas y prejuicios sobre su carácter. Lo que durante años había construido como figura pública, la imagen del galán honorable, del hombre idealizado, comenzó a desmoronarse ante la mirada implacable del público. Fue objeto de bromas, de críticas despiadadas, de un juicio colectivo que no perdonaba ni olvidaba. Y sin embargo, Gabriel no se rindió. Se aferró a su carrera, a su papel como padre, a su relación con Irina. Intentó seguir adelante, aunque sabía que las cicatrices de ese episodio permanecerían, imborrables, como un recordatorio de cuán frágil puede ser la intimidad en el mundo del espectáculo. Con el tiempo, el escándalo perdió fuerza, relegado por nuevas polémicas en el voraz ciclo de la farándula. Pero para Gabriel, la herida siguió ahí, no solo por lo que perdió, sino por lo que entendió. Porque al final, no había personaje, ni galán, ni héroe que pudiera escapar del precio de la fama. Otro episodio que marcó profundamente la vida de Gabriel Soto fue su desencuentro público con su exesposa, Geraldine Eva Zan. Un conflicto que no tardó en convertirse en materia prima para los tabloides más voraces de México. Aunque la separación se originó en un terreno privado, cargado de matices y heridas acumuladas, la forma en que ambos llevaron el final de su matrimonio al ojo público transformó una ruptura íntima en un espectáculo mediático de alto voltaje. Durante aquel turbulento proceso, las declaraciones cruzadas se sucedieron sin tregua. Ambos, heridos, frustrados, eligieron las cámaras y los micrófonos como escenario para desahogar su versión de los hechos. Geraldine, visiblemente dolida, lanzó acusaciones de infidelidad que pronto acapararon los titulares. Gabriel, por su parte, quedó atrapado en una narrativa de traición que negaba con vehemencia, pero que parecía imposible de desmontar, frente al juicio implacable de la opinión pública. Las disputas legales por la custodia de sus hijas añadieron una capa más de complejidad y tensión. Cada decisión, cada movimiento, era escrutado y debatido, amplificado por los medios y replicado hasta el cansancio en redes sociales. Por más que Gabriel intentara ofrecer su versión, sus palabras quedaban ahogadas entre los ecos de las acusaciones y los prejuicios. El peso de los errores, reales o imaginados, se convirtió en una sombra constante sobre su figura pública. En varias entrevistas intentó desmentir las alegaciones de infidelidad, defendiendo su integridad y compartiendo las dificultades de enfrentar una separación bajo el lente inclemente de la fama. Pero la narrativa ya estaba tejida. Su imagen, golpeada por las controversias, parecía más definida por las fallas que por las verdades. El desgaste emocional fue palpable. Gabriel, acostumbrado a ser visto como galán, como ideal romántico, ahora era también el blanco de críticas que lo reducían a sus peores momentos. La aparición de Irina Baeva en su vida, ya mencionada como un punto de inflexión, trajo consigo una nueva oleada de desafíos.
Al oficializar su relación con la actriz, Gabriel no solo enfrentó la desaprobación de muchos, sino que quedó atrapado en un torbellino de juicios que parecían condenarlo sin posibilidad de apelación. Para algunos, la relación era una confirmación tácita de las traiciones que Geraldine había denunciado. Para otros, era la muestra de una reconstrucción legítima tras un matrimonio agotado. Pero en ambos casos, su historia seguía escrita por terceros, interpretada por ojos ajenos. La presión fue abrumadora. Gabriel confesó en más de una ocasión que las críticas, los rumores y los constantes señalamientos lo habían afectado profundamente. Aunque se esforzaba por proyectar fortaleza, el peso acumulado de los escándalos comenzó a reflejarse en su semblante, en su actitud, en su energía. Más allá de la figura pública, estaba el hombre intentando sostener su mundo personal, luchando por mantener su rol de padre presente, de profesional comprometido, de pareja estable. En sus declaraciones más íntimas, Gabriel habló de cómo esos momentos críticos tocaron su salud mental. Reconoció que hubo días en que todo parecía desmoronarse, en que el ruido externo era tan ensordecedor que costaba encontrar un espacio de calma. Las críticas no solo dañaban su imagen, sino que resonaban dentro de su hogar, afectando su entorno familiar, su relación con sus hijas, su propia percepción de sí mismo. Frente a ese abismo, Gabriel tomó una decisión crucial: buscar ayuda. Comenzó un proceso terapéutico que describió como uno de los actos más valientes y transformadores de su vida. La terapia se convirtió en refugio, en brújula, en plataforma para reconstruirse. Le permitió explorar las raíces de sus decisiones, enfrentarse a sus errores sin evasivas, reconocer las heridas que cargaba y entender las dinámicas que lo habían llevado hasta ese punto. No fue fácil. Hubo momentos de dolor, de confrontación interna, de lágrimas silenciosas. Pero también hubo claridad, autocompasión, nuevos aprendizajes. A través de ese camino, Gabriel comenzó a reconciliarse consigo mismo. Aprendió a soltar culpas ajenas y propias, a valorar las pequeñas victorias diarias, a redefinir lo que significaba ser exitoso, ser hombre, ser padre. Comprendió que la vida no se trata de mantener una imagen impecable, sino de tener la fortaleza para levantarse tras cada caída. La terapia no solo lo ayudó a sanar viejas heridas, sino que le dio las herramientas para construir una versión más auténtica y equilibrada de sí mismo. Y en medio de todo, descubrió algo esencial: que su historia, con sus luces y sombras, no necesitaba la aprobación de todos, sino la paz de quien, al mirarse al espejo, sabe que está haciendo lo mejor que puede. Este fue un periodo de introspección profunda para Gabriel Soto, una travesía silenciosa hacia las raíces de su propia historia. En ese camino, se vio obligado a regresar a los pasajes más íntimos de su infancia y adolescencia, buscando respuestas, intentando descifrar los hilos invisibles que lo habían moldeado. Comprendió entonces que su búsqueda incansable de perfección y aprobación externa, aquella urgencia por ser aceptado y aplaudido, era más una herencia de viejas inseguridades que un verdadero deseo propio. Cada logro, cada éxito, cargaba consigo el eco de heridas no resueltas, cicatrices emocionales que había ignorado durante años. Con la ayuda de la terapia, Gabriel comenzó a enfrentar esos miedos, a nombrar esos traumas, a sentarse frente a su reflejo sin evasivas. Aprendió a abrazar sus imperfecciones, a entender que los desafíos de la vida no tenían por qué definir su felicidad, que el valor no residía en sostener una fachada, sino en permitirse ser humano. En ese proceso, una verdad se impuso con claridad. Su verdadera fortaleza estaba en la vulnerabilidad asumida, no en la máscara de la perfección. La reconexión con sus hijas fue, sin duda, uno de los pilares más importantes de esta transformación. En medio de la tempestad emocional y el desgaste público de los años anteriores, Gabriel entendió que ser un buen padre no solo era estar, sino estar presente de verdad. Que más allá de las palabras,
Sus acciones eran el testimonio más fiel de su amor. Sabía que debía ganarse su confianza no con promesas vacías, sino con gestos cotidianos que les demostraran que ellas eran, y siempre serían, su prioridad más sagrada. Comenzó a dedicarles tiempo de calidad, a escucharlas sin distracciones, a construir un puente sólido donde pudieran transitar sus propias emociones con seguridad. Reconoció en la paternidad no solo una responsabilidad, sino un regalo, un espacio donde también él podía sanar y crecer. Entendió que para ser un buen padre debía primero ser un hombre en paz consigo mismo. Y ese aprendizaje lo transformó. Sus hijas, que habían presenciado las fracturas y los momentos más oscuros de su vida, encontraron en este nuevo Gabriel un refugio más cálido, más estable. La relación entre ellos se fortaleció. Hubo más risas compartidas, más confianza, más abrazos largos al final del día. Ellas empezaron a abrirse, a contarle sus miedos y sueños. Y Gabriel, al verlas florecer, sintió que finalmente había encontrado un equilibrio que por tanto tiempo se le había escapado. Este renacer personal también lo llevó a reevaluar su carrera. Tras años entregado a la exigencia del medio, comprendió que el éxito verdadero no estaba en la fama ni en las portadas, sino en la satisfacción interna que dejaba cada proyecto. Decidió, entonces, elegir con más cuidado los papeles que aceptaba. Se alejó de propuestas que solo alimentaban la exposición mediática y abrazó proyectos que resonaban con sus valores, que desafiaban su arte, que le devolvían el gozo de actuar sin sacrificar su paz interior. En paralelo, Gabriel comenzó a invertir en su bienestar físico con la misma determinación. Adoptó rutinas de ejercicio más conscientes, mejoró su alimentación. Entendió que el cuidado del cuerpo era también un acto de amor propio. Con cada hábito saludable, sentía cómo su energía, su confianza y su autoestima se renovaban. Ya no se trataba de una cuestión estética, sino de una manera de honrar su existencia, de mantenerse fuerte no solo para él, sino para quienes más amaba. Hoy, Gabriel Soto se encuentra en un momento de reinicio, de resiliencia tejida a partir de cicatrices y aprendizajes. Reflexiona sobre los altibajos de su historia, con una mirada más compasiva, reconociendo que cada caída fue también una lección. Ya no se deja arrastrar por las expectativas ajenas ni por el juicio despiadado de los medios. Ahora vive desde un lugar más auténtico, priorizando lo que verdaderamente importa: su familia, su bienestar, su crecimiento interior. La relación con sus hijas se ha convertido en su mayor tesoro, en el ancla que le recuerda que, a pesar de las tormentas, siempre hay un hogar al que volver. Gabriel sabe que la vida seguirá presentándole desafíos, pero también sabe que ahora camina con herramientas más sólidas, con un corazón más ligero, con una claridad que antes no tenía. Ha aprendido que no necesita ser perfecto para ser amado, que no necesita complacer a todos para sentirse valioso, que el verdadero éxito radica en vivir en coherencia con uno mismo. En sus más recientes entrevistas, ha compartido este viaje de autodescubrimiento con honestidad, mostrando al público que detrás del actor y del ícono televisivo hay un hombre en constante evolución, alguien que sigue aprendiendo a levantarse, a perdonarse, a construir una felicidad más auténtica. Gabriel Soto, el actor, el padre, el hombre, sigue escribiendo su historia. Pero ahora lo hace, con la pluma en su propia mano, sin miedo a las tachaduras, celebrando cada página con gratitud y coraje.